Seguimos con la historia de la literatura española y, como veis, para hablar de La Sin Sombrero, ¿vale? Mantengo el mismo rótulo de la generación del 27, porque formaron parte de esta generación de la edad de plata de la literatura española y de ese grupo que renovó la poesía española en base a la tradición y a la vanguardia. Y en concreto, este grupo de mujeres, que yo aquí pues he seleccionado el mismo número que hombres, 10, aunque la nómina pasa como en el conjunto masculino, se podría incluso ampliar con otras escritoras, incluso todavía se están realizando estudios para estudiar fundamentalmente la obra importante y amplia de este grupo de mujeres. El apodo de La Sin Sombrero les viene por una anécdota en una jornada en la que decidieron al cruzar por la Puerta del Sol de Madrid, quitarse el sombrero, que era un elemento de la vestimenta habitual en aquella época. Pues este conjunto de mujeres, varias de ellas, además acompañadas por Dalí y por Lorca, decidieron quitarse el sombrero y la gente que había por allí llegaron a insultar, ¿no?, a este grupo de mujeres que se quitó el sombrero. De ahí ese apodo de La Sin Sombrero, como se conoce a este grupo de poetas mujeres de esta generación del 27. Bueno, pues hay que tener en cuenta que no solo va a afectar a la literatura, sino que en este grupo de mujeres hay algunos nombres que no he puesto porque hay artistas de otras disciplinas. Habrá pintoras, habrá escultoras, habrá actrices, hay también incluso alguna arquitecta, pero sí es verdad que este grupo femenino está marcado por una producción de obra, en este caso y a las que a nosotros respecta, de obra literaria. También tendrá mucha participación en medios de comunicación, con artículos en revistas fundamentalmente, incluso con presencia social, en tertulias, en conferencias, en todo tipo de actos sociales. Se mezclarán también en algunas noches de tertulia hasta las tantas de madrugada con los hombres de la generación del 27, y además llevan a la mujer como protagonista a la obra pues artística, no solo a la obra literaria como personaje, no solo también incluso los problemas femeninos y las emociones femeninas, sino que también veremos una mayor presencia de la mujer en la obra pictórica y no solo como objeto de deseo. Incluso este grupo de mujeres se dejaban notar por las calles, en los actos, con un look bastante moderno, ¿no?, y llamativo, incluso similar al de los hombres, que no era nada habitual en la época, como el uso del pantalón, ¿no? Además, muchas de estas mujeres tendrían también presencia política y lucharían por el voto femenino. Hablamos, por ejemplo, de Margarita Nelken, que fue socialista primero, comunista después, pero en cuanto a la literatura usó un seudónimo, el de Magda Donato, y desmenuzó en su obra algunas de las problemáticas feministas, como le ocurrió a una gran mayoría de hombres de la generación del 27. Estas mujeres tuvieron también que exiliarse cuando estalló la guerra civil y Margarita Nelken fue una de ellas. También hay que decir que vemos una obra incluso más variada que lo de los hombres de la generación, con una mayoría de poesía, y en estas mujeres encontramos también muchos casos de prosa, de novela y también de ensayo. Tenemos también a Concha Méndez, ¿no?, que tiene una obra pues muy extensa, ¿no?, y que publicó a partir de 1926 y estuvo publicando hasta 1981. Comenzó además con una poesía muy moderna, con una obra muy depurada, y también cultivó el teatro con una decena de obras dramáticas. En cuanto a Rosa Chacel, la vallisoletana, natural de Valladolid, pues podemos decir que se atrevió prácticamente con todo, desde conferencias, ensayo y por supuesto poesía.
Con una novela llegó a ganar el Premio Nacional de la Crítica en el año 76, es decir, ya en las postrimerías de su trayectoria. Y también ganó el Premio Nacional de las Letras, con lo cual, mujeres ya ganando premios literarios, lo que dan muestra de la importancia que tuvieron. María Moliner es, digamos, más atípica, no tuvo tanta presencia en el grupo. Sí es verdad que se pudo mantener en España, aunque la descendieron en cuanto al escalafón que consiguió previamente a la guerra, y que sobre todo es conocida porque en los años 60 publicó el Diccionario del Uso del Español, que es una obra de referencia, un diccionario que todavía se utiliza hoy en día, pero también emprendió numerosas colaboraciones, sobre todo para difundir la cultura, más que una obra propia. María Teresa León ha sido históricamente conocida como la mujer de Rafael Alberti, pero esto es bastante injusto porque tiene una obra propia bastante importante, tiene una autobiografía que es En memoria de la melancolía, que relata años de su experiencia fundamentalmente de la República y que es un libro realmente muy bueno, y también tiene pues una amplia obra tanto de prosa como de poesía. Continuando con más mujeres, tenemos a una malagueña, a María Zambrano de Vélez Málaga, Premio Príncipe de Asturias, Premio Cervantes, pensadora con una importante obra ensayística, que también con poesía, en definitiva, una escritora bastante importante. Ernestina de Champurcín fue una de esas mujeres que estuvo al mando de este grupo, de esta generación, con mucha presencia social, que además tuvo una labor muy importante en la Guerra Civil junto a Rafael Alberti y María Teresa León, buscando la protección de los menores y la educación de los niños, y también fue otra de las exiliadas. Su obra poética destaca por ser muy melodiosa, muy armónica, y un libro recomendable sería Cárcel de los Sentidos. Luisa Carnés salió de una familia muy humilde de Madrid, empezó escribiendo novelas breves y también colaboró con revistas. Fue otra de las exiliadas, concretamente a México, y allí publicó novelas y también obras de teatro. Continuamos con Federica Montseny, que fue una política anarquista, pero que también publicó novela y publicó poesía. Además, se destaca mucho de ella que fue muy buena en la comunicación oral, dando conferencias, dando discursos como oradora. Por lo tanto, hay que tenerla también en cuenta esa visión de la comunicación, de la literatura oral. Y me queda por mencionar a Carmen Conde, que la tenía aquí a este lado, que también cultivó diferentes géneros literarios, desde poesía, también prosa, ensayo, obras de teatro, fue además maestra, fundó la Universidad Popular de Cartagena, publicó además numerosos poemarios, obras de teatro, como decimos, y tiene premios numerosos en las diferentes disciplinas artísticas. Murió en 1996, una de las últimas en morir, en concreto fue Ernestina Champurcín, la última superviviente que falleció en 1999, pero como decimos, Carmen Conde, otra de las escritoras importantes de esta generación y prácticamente de todo el siglo XX en España. Pues como ven, la nómina es muy importante, con escritoras relevantes, con una obra literaria también relevante, para que la historia de la literatura las pasara por alto, como ha ocurrido durante décadas en este país.